estamos de regreso. Siempre hay tiempo en este super lunes para compartir con ustedes. Y empezamos. ¡Oh, qué buena música! Está nuevita. Está súper nueva la música de Footloose. Estamos comenzando. Sí, yo ya lo anuncié hace unos minutos que estamos acá en Siempre hay Tiempo con nuestra querida doctora Magdalena Galarce, directora. ¿Cuál es tu cargo? Gerente médico de Farmacia Ahumada, Magda. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. ¿Estamos listas para clase? Sí, pues lista. Este súper lunes ahí partiendo, todo bien. Sí, oye, con energía. Con los niños ahí que no se querían levantar. No, pero bueno, no queda otra. Oye, ¿recuerdas el colegio? Ay, sí. Los primeros días de clase. Sí, a mí no me gustaba mucho levantarme, pero me gustaba ir al colegio. Yo lo pasaba bien. Sí, me encantaba el colegio. Sí. Y ese tema de como de ordenar los útiles y marcarlo y todo eso. Así, como los lapicitos nuevos, los cuadernos. Sí, hoy día me toca marcar todo. ¿Sí? No, yo estuve el fin de semana. Sí, por eso es que no, yo lo dejé por hoy. No, qué terrible. Sí, no es menor. No es menor. Marcar todo, marcar hasta los lápices, te piden que marques todo. No, y además que si no se les pierde. Se les pierde. Bueno, y de eso vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar de eso. Y ¿sabes qué? Yo me acuerdo, tengo los recuerdos cuando chica que perdía gomas y lápices todos los días. Sí, pues qué fácil. Igual, que tengo el recuerdo de que se me caían. Que mira, la cabeza de niña, recuerdo que se me caían y decía, se perdió. Ni siquiera así como ir a buscarlo, no, se caían y quedaban ahí en el... como que lo veía así, ya, qué pena, se cayó. No, y además que se cayó y llegaba a cualquier lado, ¿no? Pues lo tomaba cualquier niño y da lo mismo. Sí. No, qué terrible. Bueno, son niños en realidad, pero con el paso del tiempo tampoco hay distintas situaciones o dolencias muchas veces que antes no estaban diagnosticados y que pasaban a ser como grandes el niño. No sé, le llamaban el niño hiperkinético o el niño más problema, entre comillas. Pero con el tiempo se fueron definiendo también como conceptos, dolencias como el déficit atencional, que también lo vemos como que es mucho. Yo no sé, me gustaría que vamos a abordar ese tema hoy y ver también que efectivamente cuáles son los síntomas o a qué le podemos llamar efectivamente déficit atencional. Sí. Bueno, tú lo dijiste, antes se le llamaba como los niños hiperkinéticos, ¿cierto? También se les llamaba incluso que tenían pidulle, no sé, se decían como estas cosas de niños que no se podían quedar tranquilos, ¿cierto? Bueno, la verdad es que ahora se llama principalmente síndrome de déficit atencional e hiperactividad. ¿Ya? E incluye estas dos cosas, en el fondo el déficit atencional, la hiperactividad y otro tema importante que es la impulsividad. ¿Ya? Entonces son esas tres áreas importantes que están afectadas o que se muestran en estos niños y que la verdad es que constituyen este síndrome que es importante diagnosticarlo porque, bueno, en el fondo es bastante prevalente. Vemos que en general en el mundo alrededor de un 5% de los niños pueden tener déficit atencional y en estudios en Chile se ha visto que hasta un 10%. Es harto. Entonces es harto. Si uno lo piensa en una sala de clase, un 10% de los niños que tienen déficit atencional es harto. Entonces por eso es importante reconocerlo, tratarlo y evaluarlo en el fondo. Claro. Y si uno lo piensa, en general no es algo que sea solamente de los niños, sino que en general esto se mantiene en la vida adulta. Uno pensaba antes que esto se pasaba, pero alrededor del 80% de las personas lo mantienen esto en la vida adulta y tienen que mantener medicamentos o mantienen una vida, en el fondo logran controlar un poco los síntomas con la terapia y todo, logran controlar un poco y logran tener una vida más o menos normal, pero sabiendo un poco cómo manejar los síntomas. Pero eso es importante, en el fondo no solo son los niños, sino que se mantiene en la adolescencia y en la adultez. O sea, y aquí viene una pregunta que quizás muchas veces nos hemos hecho, es que efectivamente es como una dolencia, por llamarlo así, o una forma de ser nomás de la persona, que antes pensábamos, son distintos temperamentos, todos los niños son distintos, todas las personas son diferentes, pero ¿qué nos hace tomar la diferencia de que efectivamente uno es un síndrome y el otro es una forma de ser nomás? Bueno, la verdad es que el diagnóstico en general lo tiene que hacer un médico y la verdad es que sí es un síndrome, está definido como en el DSM-5, que es el manual donde están todos los diagnósticos psiquiátricos en el fondo, y se trata como un síndrome cuando se cumplen ciertos criterios. En el fondo, como te digo, un médico tiene que hacer el diagnóstico cuando ve que los niños cumplen ciertos criterios y cuando se hace una evaluación completa. Entonces, en el fondo, sí, cuando se cumple todo esto, sí se constituye un síndrome y hay que tratarlo, porque como te decía, o sea, no solamente esto se mantiene en la adultez, sino que puede generar un montón de otros problemas. O sea,
Primero, los niños que tienen estos síndromes pueden tener, por ejemplo, problemas escolares. O sea, claramente pueden tener problemas para... en el fondo problemas de notas, ¿cierto? Problemas de conducta, van a tener problemas en el colegio. Por otro lado, pueden tener problemas con sus compañeros, con la vida social, ¿cierto? Con sus amigos, entonces eso hace que también puedan tener más riesgo de bullying. Y por lo tanto también de otros trastornos, como por ejemplo trastornos de ánimo, por esto mismo, porque en el fondo, no sé, les va mal en el colegio, en la casa, no sé, los castigan, los retan porque les va mal o porque no se portan bien, y eso va generando en el fondo un círculo, porque no se tratan, porque siguen teniendo estos síntomas, se siguen portando mal, y finalmente se empiezan a tener otras cosas como depresión y todo eso, y no logran tampoco adaptarse a lo que es, imagínate, un colegio con un curso, 40 niños y todo eso, y un niño que está ahí con problemas de adaptación en este sentido es súper complejo. Entonces, para un niño que es así, es importante diagnosticarlo. Si una mamá tiene las dudas, un papá, una familia tiene dudas de que su hijo tiene esto, es importante que vaya al médico para que lo evalúe y lo diagnostique y lo trate si es que es necesario. Ahora, ¿qué síntomas son los que se tienen, María Elena, y desde qué edad podemos comenzar a darnos cuenta si efectivamente hay algo que está diferente o que ocurre de una manera distinta? Mira, en general, los síntomas parten en la preescolar. ¿Ya? O sea, parten en los 4 o 5 años. Eso generalmente. O sea, ya uno con los niños de 4 o 5 años ya nota que los niños son más activos, tienen algunos síntomas más que los otros niños, en el fondo, sabiendo que los niños a los 4 o 5 años son activos, ¿cierto? Les cuesta en el fondo esperar su turno, ¿cierto? Son habladores a veces, pero los niños en el fondo salen un poco de lo normal, entonces ya se empiezan a notar los síntomas ahí. Y la mayoría de los niños ya se nota más cuando entran al colegio y cuando ya tienen que empezar a cumplir ciertas normas, ¿cierto? Tienen que empezar a cumplir como todos en el fondo, las reglas del colegio, tienen que llevar sus cuadernos ordenados, ¿cierto? Las útiles escolares, todo eso. Y ahí en el fondo se empieza a notar bien y ahí es donde empiezan a tener problemas y ahí se nota más. Y generalmente los síntomas, como te decía, se mantienen en la adolescencia, pero para hacer el diagnóstico sí o sí tienen que partir los síntomas antes de los 12 años. O sea, no es un niño, si uno piensa que el niño partió con sus síntomas en la adolescencia y antes era un niño completamente tranquilo, que no tenía problemas en el colegio, que no tenía problemas de impulsividad, nada de eso. Ahí es otro tema. Ahí es otro tema. No es esto. Entonces, para hacer el diagnóstico es importante que el niño parta temprano, en la edad preescolar, en la edad escolar, con estos síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas, Magda? O sea, hiperactividad, por ejemplo. Sí, como te decía, como que están estas tres líneas. En el fondo, por un lado está la hiperactividad. Eso significa que el niño, por ejemplo, está como siempre en movimiento. Siempre ansioso. Siempre en movimiento. Así como que un niño que no se puede quedar sentado mucho rato. Por ejemplo, que no sé, pues está comiendo y no se puede quedar sentado mucho rato y se tiene que parar. Y o se en los mueve. Distintos escenarios. Por ejemplo, porque vemos muchas veces que los niños son de una forma en la casa y son de otra forma en el colegio. Justamente, súper bueno que hayas dicho eso, porque para hacer el diagnóstico esto tiene que estar en la casa y en el colegio, por lo menos en 2 escenarios mínimo. O sea, en el taller, en el colegio, en la casa, pero por lo menos en 2 escenarios tiene que demostrarse eso, porque claramente, como tú decías, hay niños que están bien en la casa y en el colegio no es así. Tiene que ser en la casa. Entonces, claro, uno tiene que ver al niño que, por ejemplo, está comiendo ya, no se puede quedar sentado, se para, se sienta. Está incluso viendo televisión y aún así el niño tiene que pararse, tiene que moverse, y en el colegio mucho más. En el fondo, en el colegio también tienen que estarse constantemente en movimiento. Por otro lado, en el fondo esta hiperactividad de que están en movimiento, de que en el fondo no pueden controlar esto. Y por otro lado está el tema de la impulsividad, que es parte también como de estos síntomas. Entonces está la hiperactividad y la impulsividad implica que no pueden esperar su turno, por ejemplo, que están ahí, no pueden hacer una fila, no pueden esperar, tú les dices, espera, ya te vamos no sé, ya te voy a dar postre, y no pueden esperar, no pueden esperar para hablar. Por ejemplo, uno les hace una pregunta o algo y no termina la pregunta y ya están respondiendo, tienen que hablar todo el rato. Bueno, ahí, como te digo, esto se mantiene en la adultez, así que... Sí, no. Entonces, tienen esa impulsividad de que no pueden esperar su turno, no pueden esperar para responder, que hablan todo el rato, están constantemente en movimiento, que son niños que no ven el riesgo, entonces les gusta
subirse a los árboles, subirse acá, moverse, se caen frecuentemente porque están siempre corriendo. En el fondo son niños que generalmente uno ve que a veces como que cansa un poquito porque son niños que están constantemente en movimiento y corren y se mueven y todo. Eso es por el lado de la hiperactividad y la impulsividad. Y por otro lado está la desatención, que tiene que ver con todos estos síntomas que implican que ellos no pueden mantener la atención por mucho tiempo y por lo tanto, no sé, por ejemplo, tú les dices algo y no te escuchan bien y no entienden lo que tú le estás diciendo. O están, por ejemplo, en clase y no escuchan bien las instrucciones y por eso no completan la tarea. No es porque no la entiendan, que ahí hay que diferenciarlo de otras cosas. No es porque no la entiendan y tampoco es porque no quieran hacerla. Es porque no la escucharon, por lo tanto no la entendieron porque no la escucharon y no terminaron de escucharla. Entonces, frecuentemente no terminan las tareas. Claro. Tienen cosas así como que, por ejemplo, los cuadernos, tú ves que los niños están escribiendo y después se pasan a escribir a otra hoja. Se saltan 2 hojas y empiezan a escribir en la otra. O están escribiendo arriba y terminan de escribir abajo en la hoja. Creo que no fui diagnosticada. ¿Viste? Yo te dije que se mantenía en la adulta. Y por eso es que estamos hablando de esto, para que las mamás identifiquen a estos niños y vean. Y por eso es que cuando un médico hace la evaluación, uno le pide los cuadernos a veces a los papás para ver estas cosas, porque uno se fija en el fondo que los niños empiezan a escriben por cualquier lado el cuaderno, les da lo mismo si por delante o por detrás, les da lo mismo si terminan o no la tarea. En el fondo son niños que son como, uno podría decir como ellos descuidados, pero es porque son así, porque son desatentos. Entonces, finalmente no logran tener la atención ni en el colegio ni en la casa, y esto le pasa no solamente con las tareas, a veces con los juegos también. Ahora, con los juegos es más difícil que les pase porque son cosas que les entretienen más, pero aún así, cuando son juegos, por ejemplo, más complicados o de grupo, también les complica. Entonces, tienden a preferir tareas más cortas, cosas como un juego más rápido, más corto que termine luego, y todas esas cosas. O más físico de pronto. También, claro. Que eso, porque sea como más, que genere más actividad y todo eso. Así que todo esto son cosas que uno, como te digo, puede verla a los niños normalmente, puede verla a los niños preescolares normalmente, pero cuando uno las ve frecuentemente, por lo menos por 6 meses, en un niño que esto se mantiene, en un niño que esto ya está teniendo problemas en el colegio por esto, está teniendo problemas en la casa también, porque todo esto genera también un tema en la casa también. Y claramente que tenga muchos de estos síntomas, porque si tiene una sola cosa ya no importa, pero si uno ve, no, si en realidad le pasa esto y todas estas cosas que me están nombrando, uno ya tiene que ir poner ojo. Claro, o en realidad uno se empieza a comenzar a ver si que te empieza a afectar en la vida, que en el cotidiano o en otras situaciones, claro, ahí ya pasa a ser algo como llevadero. Y que se convierte en cuando se convierte en un problema, en realidad. De todas maneras. Claro, porque como te decía, esto afecta en la casa, porque genera un estrés constante en la casa, porque hay un niño, como te digo, que está en movimiento, que está que no deja de hablar de repente, que interfiere en las actividades normales de la casa. Son verdaderos torbellinos. Claro. Y además de eso, en el colegio, entonces finalmente esto puede generar un problema, como te decía, un problema familiar, un problema en el niño personal, un problema en el ambiente escolar. Y incluso pasa en los colegios a veces que los niños no son diagnosticados y en los colegios empiezan con bajo rendimiento, ¿cierto? Claro. Llaman porque tienen mala conducta y finalmente empiezan a generarse, no sé, castigos, ¿cierto? Cosas como finalmente para que el niño se empiece a portar bien y todo, y no se ve que en realidad esto es un problema que tiene el niño, que se genera por un problema en el sistema nervioso. Eso te quería preguntar, ¿a raíz de qué se genera y por qué se genera también? Sí, o sea, hay una alteración de los neurotransmisores del cerebro y aquí afecta principalmente los que tienen que ver con la dopamina y la noradrenalina, ¿ya? Y entonces los medicamentos van enfocados en eso, en poder, en el fondo, tratar este desequilibrio que hay en los neurotransmisores, y por eso es que se genera esto en el fondo, que tiene que ver con todos estos síntomas. Y por otro lado, se genera hay distintas como factores de riesgo para poder generar este síndrome. Y por ejemplo, uno de los factores de riesgo es el genético. Ya. Un adulto, bueno, ahí tienes que dar un adulto, tienes que ver bien si te van a evaluar o no. Pero un adulto tiene un 50% de probabilidad de tener un hijo con déficit atencional e hiperactividad. Entonces, cuando un adulto lo tiene que pensar que su hijo probablemente lo van a tener también.
Así que eso por un lado. Por otro lado, una persona, o sea, un niño, es bastante probable que los papás también tengan. En el fondo también es bueno preguntar ahí, bueno, pero a ustedes también les pasaba lo mismo. Entonces ahí también se ve que hay una gran asociación genética entre, como te decía, los padres y todo eso, los gemelos. Entonces eso está muy, muy demostrado. Por otro lado, hay distintos factores de riesgo que ya algunos son causales, pero otros más bien son asociaciones. Por ejemplo, hay algunos problemas del embarazo, una mamá que consumió alcohol o tabaco durante el embarazo, un niño que nació de forma prematura también. Estos son como factores de riesgo que podrían estar asociados. Y por otro lado, los factores ambientales. Por ejemplo, una familia donde hay violencia intrafamiliar, una familia donde hay temas ahí también temas familiares. Emocionales y los temas como esto también afecta. También afecta. Sí, también afecta. Así que todo eso hay que evaluarlo y hay que ir viendo y podría ir generando con mayor probabilidad, como te decía, un niño que tenga este déficit atencional. Y también nos explicaría quizás que tengamos mayores cantidad de casos en estos periodos, o sea, porque como ha ido evolucionando el mundo, la vida nos lleva también a tener estas conductas familiares que son un poco más distintas. De todas maneras, o sea, todo va evolucionando y además también las exigencias. Ahora también las exigencias en el colegio para los niños son mayores, ¿cierto? Terrible. De estar todo el día en el colegio, un niño que antes tenía que aguantar un rato nomás, ahora tiene que estar todo el día en el colegio. Entonces, claro, pues de todas maneras todas esas cosas, un niño también que está todo el día en la televisión también, eso también puede afectar también más rápidos también. Su neurodesarrollo. Entonces todo esto afecta y potencia un poco estos trastornos del neurodesarrollo que pueden aparecer en los niños. Y lo otro importante es que esto está muy asociado con, está muy frecuentemente asociado con otras patologías. En el fondo, los niños que tienen déficit atencional, un gran porcentaje, un 60%, 70%, tienen otras enfermedades también. Entonces también es importante eso en la evaluación. Descartar primero que no sea otra cosa lo que tenga y por otro lado descartar que no tengan dos cosas juntas. Claro. Como por ejemplo un trastorno del ánimo, como te decía, un trastorno depresivo, un trastorno ansioso. Por otro lado, otro trastorno de la conducta, ya que también hay niños que, como yo te decía, no sé, pues un niño no quiere hacer la tarea, pero puede ser que no la hizo porque no la entendió, pero hay niños que no la hacen porque no quieren hacerla y eso ya es un tema más de un problema de conducta o un trastorno oposicionista desafiante que se llama. Claro. Que son niños que están generalmente desafiando a la autoridad, diciendo que no a todo, que no quieren hacer las cosas. Entonces, todas esas cosas también hay que descartarlas en el caso de poder, para el tratamiento, en el fondo, para hacer un tratamiento más completo, pero además porque pueden estar las dos cosas juntas, entonces más complejo. Porque ahora, bueno, si esto no es tratado, si no lo abordamos de la manera correcta, tanto médico, con el diagnóstico correspondiente, ¿qué es lo que podría pasar? Además de los problemas de conductuales, por ejemplo. Sí, como decíamos, por un lado podría haber una adolescencia más complicada. Puede ser que este niño que no fue tratado en la niñez, en la adolescencia puede tener, por ejemplo, problemas con consumo de droga, problemas de embarazo adolescente, temas más riesgosos porque son niños que les gusta el riesgo, por lo tanto van a ir asumiendo estas cosas y van a ir teniendo estas conductas. Y claramente, por otro lado, si no se trata, cuando ya en la adultez, puede tener también problemas para adaptarse en el trabajo, ¿cierto? En la universidad. En general es un niño que va a pasar, que es una persona adulta que le va a pasar lo mismo. Finalmente, si no logra tratarse, le va a pasar lo mismo en la adultez. Entonces, puede tener todos estos problemas. Y claramente, también todos estos problemas de otros trastornos de salud mental, como te decía, depresión, problemas del ánimo, problemas en general de conducta, ¿cierto? Problemas más graves de conducta. Claro. Así que de todas maneras es importante tratarlo, abordarlo y reconocerlo. Si al final esto, como te decía, es tan frecuente que saber que uno lo tiene y tratarse no es tan terrible al final. No, pues no es tan terrible. Bueno, lo que sí tenemos como ciertos recuerdos quizás de épocas anteriores, estoy hablando de los años de la década anterior, por ejemplo, de los años 90, 2000, donde el Ritalin fue uno de los medicamentos en que comenzó a hacerse más frecuente y que tuvo muchos mitos asociados también en términos de la medicación que está relacionada con el déficit atencional. Y yo me acuerdo que habían incluso unas polémicas de colegio que los ponían los niños en fila, no voy a dar los nombres de colegios porque si estuvieron en investigación y todo, los ponían para administrarle las tabletas de Ritalin, o sea... ¿Qué hay tanto de mito con la medicación al respecto del déficit y también con el sobreuso? Y hay nuevas tecnologías, me imagino, también para abordarlo.
Mira, el medicamento que tú estás diciendo, que es el metilfenidato, es el medicamento que está más demostrado que tiene mejor tratamiento y el que se ha mantenido en uso en general. Antes se trataba también incluso con anfetaminas, las que se fueron sacando, que también eran un tratamiento que tenía buen efecto, pero uno sabe claramente cuáles son los problemas de la anfetamina. Pero efectivamente luego partió el metilfenidato, que es un medicamento bastante bueno. Ha ido evolucionando porque ahora hay otras modalidades retard, en el fondo son distintas, pero en general este es un medicamento que tiene súper buenos efectos, que se puede mantener el tratamiento cuando sea necesario. El medicamento en general hace efecto alrededor de 2 horas después de administrarse, por lo tanto lo ideal es que se administre en la casa antes de ir al colegio. En general, si el niño logra mantener una actividad normal en la casa o dentro de lo normal, el medicamento se puede usar de lunes a viernes y en el periodo escolar, dependiendo en el fondo, si es que es mucho el problema en la casa, también se puede usar durante el periodo que está en la casa. Pero es un medicamento que tiene súper buenos efectos, genera control de los síntomas. Los niños logran mantener una vida escolar normal, ¿cierto? Cuando tiene que irse viendo las dosis y todo. Y no genera, por ejemplo, como tú decías, los mitos. Habían mitos que decían que podía generar adicción, que podía generar dependencia, que había que ir aumentando la dosis porque esto iba generando problemas, como te decía, de dependencia. Entonces, pero no es así. La verdad es que un médico claramente tiene que dar el medicamento. Se logra la dosis. Además. Claro, cuando se logra la dosis adecuada, se puede mantener esta dosis. Luego, cuando se suspende el medicamento, se disminuyen todos los efectos. Y no es un medicamento que mantenga dopado a los niños, que también decían, no, el niño va a cambiar su personalidad, va a estar completamente dopado, distinto. No, para nada. O sea, en el fondo, claramente es un niño que va a poder cumplir con sus funciones ejecutivas, que son las que están principalmente alteradas, va a poder concentrarse, va a poder completar las tareas que tiene que completar y va a poder escuchar y va a poder hacer todo lo que tiene que hacer en el fondo, que es lo que tiene afectado. Y no necesariamente va a cambiar su personalidad y todo. Va a estar más tranquilo, sí, probablemente, pero es algo que nosotros queremos tratar porque vemos que está ocasionando un problema, ¿cierto? Claro, ocasionando un problema y quizás al mismo también de no controlar ciertas situaciones o ciertas emociones porque como hablabas, la impulsividad también es otro de los aspectos. De todas maneras. Entonces también eso te lleva a la convivencia a tener mayor complejidad. Ahora, claro, nosotros tenemos como mito es que no le voy a dar un medicamento sobre todo que va a afectar el comportamiento y decir, me lo van a cambiar. Sí, la verdad es que, como te digo, van a haber cambios en el niño porque es lo que esperamos, que tenga estos cambios positivos, que pueda generar una mejor atención, ¿cierto? Que pueda menor impulsividad, todo esto. Pero todo esto también se tiene que dar en el contexto no solamente que el tratamiento no es farmacológico solamente. El tratamiento es un tratamiento que tiene que ir primero a abordar un apoyo psicológico o de terapia en el fondo psicológica, social y todo al niño. Por otro lado, a los padres, porque también hay que enseñar a los padres cómo poder abordar a este niño, abordar las distintas situaciones, cómo poder apoyarlos. Y al final eso es súper importante, que el niño necesita un apoyo y el apoyo se lo tienen que dar los papás. Y también al colegio. O sea, el colegio, lo ideal es que el colegio también tenga una intervención, que el colegio sepa cómo tratar a este niño y por lo tanto también ahí tiene que ser esto completo en el fondo. Tiene que estar involucrado el colegio, los papás, el niño en todo este abordaje psicosocial. Y por otro lado el medicamento, que es súper importante, pero tiene que ir en todo este enfoque. O sea, no es solo el medicamento y demos la pastilla y listo, sino que tiene que ir todo esto. Porque además lo que decíamos, la idea es que el niño y la familia aprendan todas estas formas de poder ir manejando este síndrome para que se mantenga para la vida adulta, ¿cierto? Que se mantenga en la vida adulta y también el uso del medicamento. ¿Es de por vida o van a haber periodos, va a haber un tratamiento, va a disminuir después y va a poder dejar y hacer la vida normal ya con mayor control, pero sin necesidad de estar medicándose? Mira, ahí hay que evaluar caso a caso. Como te decía, hay adultos que se mantienen con esto y hay adultos que se les pasa. Los adultos que se mantienen con esto puede ser que necesiten medicamentos también y hay muchos adultos que mantienen tratamiento con medicamentos. Pero claramente hay que ir evaluando caso a caso. Como te decía, ahí puede dependiendo de cómo esté el niño y la persona, puede haber periodos en que a lo mejor no necesita el tratamiento, periodos de vacaciones, periodos en que a lo mejor el estrés no es tan importante, no sé.
y puede ser que vaya adquiriendo otras formas de poder manejarlo y abordarlo, entonces puede ser que a lo mejor no sea tan necesario, pero hay que evaluar caso a caso. Y de todas maneras hay que mantenerse en evaluación, porque después puede ser que, claro, un adulto deje de tratarse, deje de esto, pero finalmente puede tener problemas, como te decía, en el trabajo, problemas con la vida social, ¿cierto? Y a lo mejor no se va a dar cuenta. Claro. Y si nosotros vemos a algún adulto también que tenga también se puede empezar un tratamiento adulto. De todas maneras, sí. Y es muy frecuente que los adultos consulten también por algunos de estos síntomas o por alguna de las comorbilidades asociadas, como te decía, problemas en el fondo del ánimo, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Entonces, de todas maneras, puede ser que se comience y cuando uno empieza a escarbar un poco más la historia, claro, sabe que esto partió desde niño, que nunca fue tratado, ¿cierto? Y pueden empezar el tratamiento de adultos sin problema. Sí. Cuando algo no fue tratado, ¿después ya cuesta más tomarlo o simplemente es otra forma del tratamiento? Dependiendo del grado del tratamiento, del grado de los síntomas también, dependiendo ahí hay que ver, pero siempre es importante detectarlo, porque como te digo, o sea, el tratamiento, existe el tratamiento, está el metilfenidato, hay otros medicamentos también, como la tamoxetina, hay otras cosas que se han utilizado, pero por lo tanto existe el tratamiento. Los tratamientos, el metilfenidato, por ejemplo, tiene efectos adversos, como todos los medicamentos pueden tener, que pueden generarse, pero claramente la mejoría de los síntomas, la mejoría que se produce en el ambiente, en el colegio, es mucho mayor de lo que del efecto que tiene el medicamento. Sí. ¿Y qué efecto adverso podría tener? Mira, puede tener dolor de cabeza, dolor abdominal, puede tener problemas de sueño también. Eso te iba a preguntar, en general. ¿Cómo funciona con el sueño? Puede tener algunas dificultades con el sueño y dificultades con el apetito también. Y hay otras cosas que se han visto, pero la verdad es que no están tan claras como, por ejemplo, no se ha demostrado como una significancia clínica como con la estatura del niño. Por eso es que es importante también que cuando se hace esta evaluación del niño se haga una evaluación completa, se mantengan sus controles sanos y todo eso. Cuando se evalúa al niño en general, la primera evaluación, como te decía, tiene que ser una evaluación súper completa de descartar cualquier otra enfermedad, cualquier otro tema. Por ejemplo, no sé, voy a pensar, un niño, por ejemplo, que tiene problemas auditivos, que no escucha bien, también puede tener algunos síntomas parecidos. Claro. Por lo tanto, hay que evaluar bien, que el niño escuche bien, que vea bien, que esté en el fondo, que no tenga otras enfermedades, por ejemplo, que te decía psiquiátrica, que no tenga, por ejemplo, un problema de un déficit neurológico, que sea un niño a lo mejor que tiene un problema en el fondo de no sé, como de mental, en el fondo. Hay tantas cosas que pudieran ser que por eso es importante, de todas maneras, sí o sí, evaluar como de forma completa al niño. Así es. Importante poder también en este periodo de inicio de clases comenzar a detectarlo tanto en edad preescolar, a quienes están recién ingresando al mundo educativo. Sí. Hablando de, pre-kinder, ya, yo creo que medio menor, medio mayor, ya se empiezan a ver indicios. De todas maneras, en pre-kinder y kinder. Claro. Y por eso lo ponemos en la mesa hoy día, porque finalmente, claro, los niños están ingresando a este periodo escolar que es complejo. Para los niños y para los padres. Por eso que sabemos que estas condiciones pueden hacer más difícil aún el año escolar. Claro. Y por eso es que lo dejamos acá para que finalmente los papás consulten, porque al final, bueno, y si no fuera este síndrome, igual es importante a lo mejor estar atento, tener un apoyo, tener una ayuda, porque no es fácil la crianza, no es fácil el periodo escolar, no es fácil en el fondo poder de repente manejar a niños que tienen distintas formas de actuar, ¿cierto? Por eso es que es importante pedir ayuda, tener los controles sanos con el médico. Esto lo puede tratar un médico pediatra, a veces también se deriva a un psiquiatra, un neurólogo, pero en general lo podría tratar un médico pediatra en apoyo con un equipo, ¿cierto? Como te decía, un psicólogo, todo eso. No, es súper importante porque la verdad es que muchas veces pasamos por alto porque decimos no, es conducta, es forma de ser. Está bien, es parte de que sea niño, se hace, pero cuando comenzamos a ver que hay diferentes trastornos que pueden complicar la vida tanto del niño como de los pares y como de los adultos también, de todo el entorno, ya comienza otra situación y que la vamos viendo a la larga. Y también empezar a ver otro tipo de síntomas o síndromes que se pueden ver asociados, que en el fondo es importante detectarlo. Y yo creo que hay un mito, Magda, que yo quiero que por lo menos lo pongamos sobre la mesa. El que dice, y antes
todos con un puro tate quieto nomás, una cuestión, y estaban todos bien, y que no había tanto síndrome, ni que tanta cuestión, ni que tanta pastilla, y que todos los niños y todos sobrevivimos. Ese todos sobrevivimos, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo es la calidad de salud mental que tenemos ahora? Vamos a hablar solo de nuestro país, pero a nivel mundial. Entonces, cambiar un poquito el enfoque y decir, pucha, abordemos los problemas cuando corresponden. ¿Qué tanto hay de mito, qué tanto hay de sobreactuación frente a que vemos un montón de síndromes y un montón de diagnósticos, y que antes la verdad que todo era lo mismo nomás, era la maña? Como tú decías, claro, la maña, y hagamos ahí un castigo y con eso se le tendrá que pasar nomás. Claro. Nada de ir al psicólogo, nada de eso. Ni qué cosas, claro. Bueno, yo creo que ahí... primero, no significa que antes no existían estos síndromes, sino que probablemente no se conocía como bien el cuadro y no se diagnosticaban, pero existían igual. Probablemente antes también la vida era distinta, las exigencias eran distintas. Ahora las exigencias para los niños son mayores. Antes, no todos los niños tenían que ir a la universidad, por ejemplo. Ahora, en general, se exige que ojalá los niños lleguen a cuarto medio y vayan a la universidad. Entonces, todas las exigencias han ido aumentando y han ido cambiando. El acompañamiento de los adultos también, pues. Por otro lado, era mucho más normal que siempre existiera un adulto responsable de la casa, que hubiera esa compañía. Ahora, lamentablemente, eso ha ido variando, ha ido cambiando. Ya no, y los niños están todo el día en el colegio, o si no, en la casa con alguna persona que los cuide, ¿cierto? O entonces, los dispositivos de tablet, de teléfono. Entonces, yo diría que la vida ha ido cambiando, y por lo tanto, nosotros tenemos que irnos adaptando. Sí. Nosotros como padres también tenemos que irnos adaptando, porque si bien nuestros padres o nuestros abuelos tenían otras formas de crianza, la crianza ahora es distinta, y eso hay que reconocerlo, porque nosotros no podemos de alguna forma llegar y castigar al niño para que se le pase, claro, porque sabemos que hay distintas formas de poder abordar a los niños, de poder tratarlos, y que esto hace que finalmente sean adultos mejores y que no crezcan con esto, de repente, no sé si traumas, pero estos problemas de repente de decir, bueno, no, a mí cuando chico me pegaban y se me pasaba, y al final eso no necesariamente es algo bueno. Así que yo creo que como todas las enfermedades han ido evolucionando, han ido generándose distintos tratamientos, y eso hay que aprovecharlo de forma positiva. O sea, si tenemos la opción de un tratamiento que además es un tratamiento completo, claro, como decía, no solamente llegar y darle una pastilla, sino que tiene que ser un tratamiento completo para que este niño crezca, tenga una vida mejor, una mejor calidad de vida, él, su familia, la escuela, ¿cierto?, sus compañeros, tenga menos riesgo de bullying, menos riesgo de trastornos del ánimo, de depresión y todo eso. Sabemos que, por ejemplo, hay problemas de salud mental en los niños que han ido aumentando, en los adolescentes, como el suicidio, ¿cierto? Sí. El suicidio adolescente. Lamentablemente es terrible. Por lo tanto, sabemos que todas estas cosas se asocian, y si creemos que esto podemos tratarlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que prestar la atención necesaria, y todo proceso y todo minuto de la vida es importante. Así que vamos a estar nosotros también, siempre hay tiempo, abordando con herramientas en cada uno de estos episodios. Magdalena, muchísimas gracias, como siempre, por compartir un tema, ponerlo sobre la mesa tan importante. Sí. En este inicio de clases, que estamos ahí todos atentos, que no solo son las clases, sino que es la congestión vehicular, son los permisos de circulación. De todas maneras, todo. Y sumar este estrés de los niños en el colegio, así que vamos a pedir ayuda cuando necesitemos. Y sobre todo acá nosotros estamos para ello. Gracias, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Linda jornada hoy día. Tú también. Gracias. Y nosotros nos vamos a despedir solo unos minutos, porque vamos a separarnos en una breve pausa comercial y ya regresamos.